Buen día muchachos, les habla Joel Ramírez, estudiante del noveno semestre de Ingeniería Mecánica de la UNESCO, Caracas. Y hoy les estaré hablando bastante acerca de la estructura de los átomos como tal, en qué consisten, obviamente su estructura, los modelos atómicos, entre otros temas importantes para la materia. Es un tema relativamente extenso, pero no se perderá el enfoque hacia lo que queremos aprender de ello. Así que nada, comencemos. Bien muchachos, desde épocas remotas los humanos nos hemos interesado por la naturaleza de la materia. Nuestras ideas modernas sobre la estructura de la materia se basan en la teoría atómica de Dalton, un científico inglés de principios del siglo XIX. En la actualidad sabemos que toda la materia está formada por átomos, moléculas e iones. La química siempre se relaciona de una u otra forma con estas especies. Ahora, existen distintas teorías que definen un átomo, pero la de Dalton fue la más detallada y específica también que las de otros científicos, según el testimonio de diversos científicos, obviamente. El trabajo de Dalton marcó el principio de, sí, de la era de la química moderna. La hipótesis sobre la naturaleza de la materia, en la que se basa la teoría atómica de Dalton, puede reunirse como vemos acá en pantalla. En primer lugar, los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Luego, los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. O bueno, nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Más adelante, al completar el contenido de la materia, sabremos con total certeza a qué se refería Dalton con cada hipótesis. Pero lo que sí tenemos que tener claro es en qué consiste un átomo en base a su teoría. Y bueno, con base en la teoría atómica de Dalton, un átomo se define como la unidad básica de un elemento químico, cualquiera de la tabla periódica, que puede intervenir en una combinación química, como por ejemplo una reacción química. Dalton intentó describir un átomo como una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Sin embargo, una serie de investigaciones, iniciadas aproximadamente en 1850, y que continuaron hasta el siglo XX, demostraron claramente que los átomos tienen una estructura interna, es decir, que están formados por partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Ante este concepto, entramos en lo que vendría siendo la estructura atómica, ya que estas investigaciones condujeron al descubrimiento de tres partículas distintas que hoy en día conocemos bien, como son los electrones, los protones y los neutrones, donde acá en pantalla vemos una vista microscópica de la estructura de un átomo. El mejor ejemplo para este caso, donde observamos los tres elementos que conforman el átomo.
Pero comenzamos con el electrón. Y bueno, un electrón es un tipo de partícula subatómica, como se mencionó anteriormente, que presenta carga eléctrica negativa y que orbita activamente en el núcleo atómico, compuesto por protones y neutrones, que presenta una carga eléctricamente positiva. Según diversos textos, el tamaño de un electrón es de aproximadamente 1836 veces menor que el de los protones. O sea, aportan el 0,06 aproximadamente por ciento de la masa total de un átomo. Y al no tener subestructuras ni divisiones, se la considera una partícula elemental de la materia. Estos electrones juegan un rol esencial en determinadas fuerzas y fenómenos físicos de la naturaleza, como la electricidad, el magnetismo o la conductividad térmica, con el famoso efecto Joule, que es muy usado en diversas maquinarias. Los electrones generan campos eléctricos que afectan a las partículas cargadas a su alrededor. Por ende, resulta ser importante que se conozca de ello. Luego tenemos acá el protón, el cual no es más que una partícula subatómica con carga eléctrica positiva que se encuentra dentro del núcleo atómico. El número de protones en el núcleo atómico es el que determina el número atómico de un elemento, como se indicará más adelante en la tabla periódica de los elementos. Los protones están presentes en los núcleos atómicos y generalmente unidos a los neutrones por la interacción fuerte, como vemos acá en pantalla. Y por último tenemos acá los neutrones, los cuales son una partícula también subatómica que forma parte del átomo junto con el protón y el neutrón. El protón y el electrón, perdón. Pero son los neutrones y los protones quienes forman el núcleo atómico, cual es la pequeña parte central del átomo, con carga eléctrica positiva y en la que se concentra la mayor parte de la masa del átomo. Bien, ¿qué guardan en común estos temas? Uno de estos puntos relacionados es el número atómico, que lo vemos aquí en la diapositiva. Este se denota en muchos libros con la letra Z y se refiere al número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. En un elemento neutro, en un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en un átomo. También la identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico. Por ejemplo, el número atómico del flúor es 9. Esto significa que cada átomo de flúor tiene 9 protones y 9 electrones. O bien, visto de otra forma, cada átomo en el universo que contenga 9 protones se llamará de manera correcta flúor. Este número es indicado en la tabla periódica, pero más adelante le estaremos indicando más acerca de eso. Bien, el número de masa, denotado en muchos libros con la letra A mayúscula, es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Con excepción de la forma más común del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene neutrones, todos los núcleos atómicos contienen tanto protones como neutrones. En general, el número de masa está dado por
por la fórmula que vemos acá en pantalla. Con esto se puede deducir que el número de neutrones en un átomo es igual a la diferencia entre el número de masa y el número, perdón, el número de masa y el número atómico, o a mayúscula menos z mayúscula. Por ejemplo, si el número de masa de un átomo específico de boro es 12 y su número atómico es 5, que indica 5 protones en el núcleo, entonces el número de neutrones sería 12 menos 5, que sería igual a 7. Se debe observar que las tres cantidades número atómico, las tres cantidades llamadas número atómico, número de neutrones y número de masa, deben ser enteros positivos o números enteros. Así que mucho cuidado. Ahora bien, vemos acá la forma correcta de representar un átomo de un elemento, indicando el símbolo del elemento químico, el número másico, que ya vimos cómo se calcula, y el número atómico. Esto resulta ser de gran importancia para la materia, así que no se les puede olvidar por nada en el mundo.